quisiera saber si, bueno, han podido trabajar con eso, si hay algún tipo de dudas con respecto a esos ejercicios que estaban puestos en la guía, y si pudieron realmente utilizarlo con el programa de simulación, TINA, para ver si correspondían a los valores que ustedes habían obtenido con el cálculo. Entonces, bueno, quiero escuchar algunos comentarios y así podemos ahondar o sacarnos o evacuar cualquier tipo de duda que nosotros hayamos visto ahí. ¿Quién quiere proponer algo? ¿Quién quiere decir algo al respecto? ¿O quién quiere alguna aclaración sobre lo que había que hacer? Profe, disculpe. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, les escucho. Hablen Profe, tranquilo. una consulta. Me puse a hacer los ejercicios que vimos la clase pasada y como que me cuesta un poco, me costó un poco este, identificar bien cuando estaba en paralelo o en serie la resistencia. O sea, me costó, no entendí muy bien. Bueno. ¿Podríamos volver a ver, por favor, esa parte? ¿En cuál de los ejercicios que más o menos vieron ustedes que tuvieron ese problema? ¿O que tuviste vos? El primero que vimos. Ah, el primero. El primero que vimos en la clase pasada. Está bien. O sea, donde hay ese grupo de resistencias que no sabíamos si estaban en serio o si estaban en paralelo. Bueno, Sí, podemos profe. ver. Sí. A ver otro tipo de problemas, como para ver si podemos en un solo circuito resolver varias de las dudas que ustedes tengan. Quiero escuchar otros más, a ver que hayan tenido algún inconveniente. ¿Me escuchan o se me cortó el internet? Sí, profe, le estaban escribiendo por el chat. Ah, sí. Ah, por el chat. A ver, déjame ver, porque no acostumbro ver o leer ese chat. Déjame que lo tenga abierto y lo vea. Bueno. Otro dice que tiene dudas en el 2, cuando saca el valor de corriente. Bueno. Nada más, esas son todas las dudas que hay. Yo creo que con el TINA tuvieron algún tipo de inconveniente para armar el circuito y para colocar y para medir con los instrumentos, o eso quedó bien claro. Yo no lo pude descargar, profe. Cuando lo descargué y lo quiero usar, se apaga, me dice que tiene un problema, todo. No lo pude resolver. A mí me pasó lo mismo, profe, que a Marco. Bueno. Yo recién hoy pude, así que no pude ver ejercicios porque hoy recién me anduvo el programa. Pero pudiste descargarlo bien Sí, y sí. empezar a... Estuve probando ahí y ando bien. Bueno. Bueno, esos que tienen problemas técnicos de descarga, de que no lo pueden descargar, van a tener que buscarle la forma o charlar con algunos de los compañeros que le den una mano. O sea, no vamos a perder el tiempo en cómo se instala un programa en Windows. Ahora voy a poner a compartir ese circuito rápido que habíamos dicho que estaban con ese inconveniente de que las resistencias estaban en paralelo o si estaban en serie. Voy a compartir, entonces comparto esa pantalla. Compartir pantalla y Profe, tengo compartir. una consulta. ¿Vos la guía de ejercicios la dejaste en autogestión o no? O algo así. Sí, lógico. Yo dejo todo en autogestión siempre. Tanto las invitaciones Zoom con todos los ejercicios y las guías que vayamos a hacer.
Bueno, ahí está el ejercicio de que habíamos hablado, que estaban con ese problema de que si estaban en serie o si estaban en paralelos. Y vamos a repasar eso porque es importante. Es importante reconocer en cualquier circuito eléctrico, y hablo de un circuito eléctrico de cualquier cosa, ¿no? Como así también puede ser un simple circuito eléctrico, como son los artefactos que ustedes tienen conectados en su casa, las lámparas, los electrodomésticos. Yo hago una pregunta, supongamos de que están en su casa y tienen una línea eléctrica, no vamos a hablar si es de continuo, si es de alterna. Es de alterna, pero no importa el caso. Y ustedes saben que dentro de una casa tienen siempre una serie de tomas corrientes que se llaman, que son los que están colocados en la pared, y ustedes vienen con un artefacto, o vienen con su PC, o vienen con su cargador de celular, lo que sea, y lo enchufan, y enchufan diferentes cosas en su casa. Yo les pregunto, esas cosas, ¿cómo estarían conectadas entre sí? Hablemos de un celular, de una notebook, de una cafetera, de lo que sea, del televisor, etc. ¿Cómo están conectadas esas cosas entre sí? ¿Están conectadas en serie o están conectadas en paralelo? ¿En serie, profe? ¿No estarían? En Porque paralelo, profe. se cortan todas. En paralelo tengo conectados. En paralelo para mí. Bueno, escucho dos tipos de respuesta, entre dos. A ver, en la mayoría, ¿qué dicen? ¿Serie o paralelo? Paralelo. 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 Las cosas están conectadas en paralelo. ¿Por qué las cosas están conectadas en paralelo? Porque para poder más o menos ejemplificarles, vamos a suponer de que voy a hacer acá, voy a aprovechar para hacer un dibujo al respecto de lo que estamos hablando. Voy a agrandar esto al lado de este dibujo donde tenemos resistencias en paralelo. Entonces, en una casa, cuando ustedes tienen varios artefactos conectados, tienen que interpretar o tienen que pensar primero de que siempre hay una línea eléctrica que está representada por dos hilos. En nuestro caso, esa línea eléctrica de dos hilos también está en nuestro circuito. Sería esta línea que está acá y esta línea que está acá. Esas son las líneas donde definimos como un punto A y como aquel de este lado un punto B. ¿Ok? Entonces, en nuestra casa podríamos decir lo mismo. Este es nuestro punto A y este es nuestro punto B. ¿Sí? Dos líneas que en este caso del circuito, al ser un corriente continua, tenemos que hablar de el A como un polo positivo, ya que está conectado al polo positivo de nuestra batería, y un polo negativo, que sería el B, que corresponde a la otra línea. Entonces, el A yo podría decir que acá es el polo positivo o es un polo negativo. Esto sería siempre y cuando estamos hablando de corriente continua. Pero si es una corriente alterna, en corriente alterna no se habla de polo positivo y de polo negativo, sino que se habla de un vivo y de un neutro. O fase ¿Sí? neutro. ¿Cómo? O también se lo llama fase neutro. Sí, sí. El vivo es una de las fases. Fases ya van a ver después, porque a veces esto en nuestra casa nosotros tenemos siempre un sistema llamado monofásico, o sea, una sola fase. Y es para obtener la tensión de las líneas que tenemos en nuestra casa, que es el valor de 220 voltios, que es lo que especifica en todos los aparatos que ustedes ven, fíjense en las especificaciones, lean, le van a decir, este aparato debe conectar a una tensión de 220 voltios. ¿Qué son los 220 voltios que tiene la línea? ¿Ok?
O sea que entre vivo y entre el neutro, que es el punto A y el punto B, tiene que haber 220 voltios. En nuestro caso, en nuestro circuito, acá podríamos tener, en vez de hablar de vivo, como le dije, tenemos que hablar de polo positivo y de un polo negativo. Y la tensión, en vez de ser de 220 voltios, en este caso, nuestra tensión es de 32 voltios continuos. Una tensión constante. ¿Sí? Entonces, en nuestra casa, vamos a seguir haciendo la analogía de dos líneas, una en nuestra casa y otra en dos líneas de nuestro circuito. Entonces, ustedes van a venir y van a conectar. De repente vienen y conectan su PC. Su PC, su notebook, lo que sea. Bueno, si ustedes se fijan, los enchufes que tienen las máquinas o cualquier electrodoméstico, van a ver que tienen generalmente 3 patitas, que es una norma que dice que, bueno, la norma del centro es correspondiente al valor de tierra, que es un elemento de protección, ya lo van a estudiar más adelante, lo van a ver en el teórico, vamos a hablar también en la parte práctica. Esta sería la tierra, que es la patita al medio de nuestros enchufes. La otra patita, hay 2 patitas más, que son generalmente 2 patitas inclinadas, y que una corresponde al vivo y otra corresponde al neutro. Y esas son las 2 líneas que estábamos hablando acá de A y B. El vivo, que era este, y el neutro, que era este de acá. ¿Sí? Pero eso es en nuestra casa. Entonces, todo artefacto se debe conectar siempre una patita al vivo, que sería este punto, y otra patita al neutro, que sería este punto. Entonces yo ahí conecté mi PC. Si yo vengo y conecto ahora una cafetera, pongo acá mi cafetera, esta que sea mi cafetera, también voy a necesitar 2 patitas. Uno, el vivo, y el otro, el neutro. Como les dije, todos los enchufes, si ustedes se fijan, en vez de tener 2 patas, tienen 3 patas. La tercera pata es justamente la tierra, la puesta a tierra del elemento, que es una conexión de seguridad. Por si hay una fuga y no nos dé la corriente el aparato que estemos tocando y se derive todo a tierra. Pero eso no importa en este momento. Lo importante que para que funcione nuestro equipo, tenemos que colocar al vivo y al neutro, al vivo y al neutro. Esta era la cafetera. La cafetera. Bueno, entonces, a medida que yo voy conectando en distintos enchufes, o sea, esto corresponderá a un enchufe de una pared que tienen justamente las 2 conexiones, vivo y neutro. Este es otro enchufe en la pared que está entre vivo y neutro. Entonces, estas 2 cosas, y así puedo seguir conectando lavarropa, todas las cosas que ustedes tienen en eléctrico en su casa. Entre estas 2 cosas van a encontrar de que los elementos se encuentran en paralelo. Paralelo. O sea, siempre comparten un punto al vivo, como es este y como es este para estos 2 elementos eléctricos, y otro al neutro. Bueno, si yo hago esa misma analogía acá, en este circuito, entonces yo tengo que detectar que cuál sería acá en todos estos elementos de circuito que yo tengo, cuál sería mi cafetera y cuál sería mi PC. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a decidir ahora, vamos a hacer esa analogía de que esta resistencia que está acá es la PC, y esta que está acá abajo va a ser la cafetera. Son 2 elementos que en nuestro circuito dijimos que acá está todo en paralelo. Ya lo habíamos explicado. Pero ahora veamos por qué están en paralelo. Y bueno, dijimos que tienen que tener puntos que sean en común. Esta era la PC y esta era la cafetera.
Fíjense que acá el punto este, que uno de los polos que está tomando a la línea es el A, y en la cafetera también es el A. Después tiene otra que es el B, y esta también tiene el B. ¿Sí? Entonces, si esta es la PC y esta es la cafetera, deberíamos, y están en paralelo estas dos resistencias, deberíamos observar de que tienen que compartir puntos que son comunes. Si esta es el A, fíjense que esto es un conductor y esta punta de la resistencia es también el punto A. Y este punto también es el punto A. Y esta que está acá, si observamos el otro extremo, que correspondería en nuestra casa al neutro, que sería el punto B, sería el equivalente al negativo y al punto B de nuestra batería. Entonces veamos, si esta es el otro extremo, yo sigo, acá hay un cable, y lo veo y está conectado al negativo, o sea, al punto B, porque es un cable, es equipotencial se dice. No hay potencial entre este punto y entre este punto. Si uno viene con un voltímetro, por ejemplo, yo mido con un voltímetro, mido entre ese punto y mido entre este punto, ¿cuánto me debe indicar el voltímetro? 0 voltios. 0. Bien, entonces concluimos de que este punto es el punto B, que corresponde al negativo de la batería. Y si yo observo ahora mi cafetera, que está representada por esta resistencia, este punto, acá hay un conductor que está conectado al punto B, y el punto B está conectado por ese cable a este punto negativo de la batería. O sea que este también es el punto B. Y así, si yo sigo analizando, tomo esta resistencia, yo veo que esta resistencia también tiene un punto B conectado en uno de los extremos, y este punto, si yo lo sigo, veo que sigo donde hay un conductor directo conectado al punto A. O sea que este punto es A también. Entonces, ¿qué estoy observando? Que ya analicé 3 resistencias que están conectadas en paralelo, haciendo la analogía a lo mismo que hacemos cuando conectamos distintos artefactos en una casa. Están todos conectados en paralelo. ¿Está claro? El que preguntaba si está en serio, si está en paralelo, yo sigo analizando como si fueran distintas cosas, y van a ver que todas responden a que tienen una patita al punto A y otra patita al punto B. Por lo tanto, todos los elementos están en paralelo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bueno, Muchas gracias. muy bien. Sigamos entonces. Entonces, por eso es que este circuito se calcula como el paralelo de todas las resistencias, que da por resultado todo ese cálculo que da 1,88. Bueno, ¿qué otra duda me habían dicho que tenían? Bueno, la otra era que no podían descargar el TINA, pero el TINA, esto para nosotros es una cuestión de software. Veamos qué otro ejercicio teníamos acá. Habíamos visto ya todos, creo, o habíamos visto el del potenciómetro, lo habíamos visto, que ese era el que más insistía yo, que se sepa resolver y entender. A ver, sigamos con el tema serie y paralelo. Si yo cierro este switch, ¿cómo está esta resistencia llamada RC con respecto a esta R2 que abarcaría desde acá hasta acá nada más? Acá, ya te digo. ¿Estas están en serie o están en paralelo? Paralelo. Paralelo, muy bien. En paralelo, profe. Entonces, exactamente, están en paralelo. Entonces, esta resistencia que le llamo yo ahora R1, que es la parte superior de ese potenciómetro, con respecto a las dos resistencias de abajo que están en paralelo, yo podría ponerlas así. Entonces, ¿cómo están estas dos que están en paralelo con respecto a R1? En serie. En serie. En serie, muy bien. Estamos entonces. Entonces vemos que vamos entendiendo cómo se arma un circuito, ¿no es cierto?
Hay que ver ¿Cómo, cómo... papá? No, ¿Cómo no, dijo? no sé, se fue. Ah, creía que era para mí. Mamá, está en el baño, papá. Bueno, Profe, ¿las fórmulas para cada cálculo están directamente ahí en los ejercicios o no? ¿la fórmula de qué? Digamos para ir resolviendo cada ejercicio en base a lo que pida. No, no, lo que ustedes tienen que saber de memoria, cómo se calcula un elemento que está en serie y otro elemento que están en paralelo. Ya sea si se trata de resistencias, si se tratan de capacitores o si se tratan de inductores. Eso ya lo habíamos visto. O sea, es la parte esa que está explicada al principio del PDF, cuando empezábamos a hablar de los elementos puestos en serie. Acá había capacitores en serie, en paralelo, por ejemplo. Bueno, el resultado del cálculo de un capacitor en paralelo era directamente la suma de las capacidades. O sea que si ustedes lo quieren poner uno de referencia, como son las resistencias, capacitores que están en paralelo se calculan igual que las resistencias que están en serie. ¿Sí? Como para que vayan haciendo esa analogía. Si se trata de, y viceversa, capacitores que están en serie equivalen a la forma en que se calculan las resistencias que están en paralelo. ¿Okay? Y lo mismo con los inductores. Los inductores, que estaban más arriba, no están las resistencias, los inductores son inductores que están en serie, se calcula igual que las resistencias que están en serie. Ahí sería como un equivalente 100%. Y inductores que están en paralelo se calcula como inductores que están en resistencias que están en paralelo. Ahí está el resultado. Bien, estamos entonces. Profe, una consulta. El ejercicio 2, que fue el último que vimos la clase pasada, ¿lo podríamos diagramar en el programa? El 2, claro. ¿Dónde está? Ese es el 2. Sí, ese, la clase pasada lo hicimos la resolución, digamos, a mano y faltaría ver cómo queda en el programa. Bueno, entonces pongamos el TINA, vamos a compartir el TINA. El TINA, dejamos de compartir ese, compartimos el TINA. Ahí lo tenemos al TINA. ¿Sí? Esperen un caballito que me ordeno acá. Voy a poner esto acá, si puedo ver cómo es. Entonces acá subo el TINA y voy a armar el circuito ese del ejercicio número 2. Traigo una batería, la pongo acá. Traigo unas resistencias, la pongo aquí. Pongo otra resistencia, la pongo aquí. Pongo otra resistencia, la voy a dejar paradita. Roto a la derecha. La pongo por aquí. Y pongo otras dos resistencias, que la pongo a esta aquí. Y otra resistencia que la pongo acá. Ahí. Ahora conectamos. Conectamos esto con esto. Ahí. Conectamos esto con esto. Aquí. Voy a ponerlo más grande esto para que veamos todo más claro. Ahí. Conectamos este con este. Aquí. Este con este. Aquí. Este con este. Lo unimos acá.
con este lo uno así. Ahí. Y esta con esta. Acá voy a usar el lapicito porque no se me sale solo. Pongo este con este. Ahí. Y esta con esta. Aquí. Bueno, ahí. Y acá yo tengo este punto acá y puedo poner este punto acá. Entonces ahí tengo, ese es el mismo circuito, ¿verdad? La tensión era le poníamos 30 voltios, a este le poníamos 6 ohms, 6 ohms, a esta le poníamos 6 ohms, a esta le poníamos 8 ohms, ¿sí? Esta también tiene 8 ohms, 8. ¿Sí? Ahí está. Ese es nuestro circuito, con los valores y los valores de tensión. Lo primero que nosotros nos pedían era calcular qué tensión había entre estos dos puntos. Entonces acá vamos a colocar un voltímetro para ver qué tensión hay entre esos dos puntos. Ahí y ahí. Ahí tengo un voltímetro, ¿verdad? Falta unir un poquito más. Ahí está. Después, otra de las cosas, queríamos saber cuánto valía la corriente que pasaba por acá. Entonces acá yo voy a agarrar, voy a eliminar esta y voy a traer un amperímetro. Entonces pongo un amperímetro, roto a la izquierda, lo dejo acá, hago la conexión correspondiente, ahí y acá. ¿Sí? Ahí tenemos ya los valores que nos estaban pidiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tensión que hay entre los puntos A y B, donde está el voltímetro? Y cuánto vale la corriente que pasa por acá. Después podemos seguir averiguando todo lo que se nos ocurra. Las potencias que consumen la resistencia, la corriente que sale de la batería, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer el primer análisis, ya que lo tenemos ahí a mano. Hago el primer análisis y voy a análisis RC. Bueno, acá me dice que acá hay un problema. Cuidado. Dice, cuidado, el pin del voltímetro BM1 está flotante. Quiere decir que está sin conexión. No sé cuál de los dos puntos será. Vamos a borrar hasta acá. Ahí. Me voy a volver a conectar por las dudas. Ahí. A ver qué dice ahí. Ahí está. 0 error. Ok. Entonces hacemos un análisis. De ese análisis, cálculo, tabla de resultados. Y acá analizamos. Primero, ¿cuánto es la corriente que marca este amperímetro, que era lo que nos pedía el problema? Acá nos dice AM1, que es este instrumento, dice que marca 3 amperes. El voltímetro BM1, lo buscan en la tabla, BM1, acá está, dice que marca 12 voltios. ¿Está bien? ¿Era así lo que decía el resultado? Creo que no estaba calculado la tensión de los 12 voltios, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo calculaban esos 12 voltios? ¿Se acuerdan cómo hicimos? Eso lo hicimos la clase pasada. Pero ahí estaría resuelto eso.
Y a simple vista, nosotros decíamos, si esta tenía 6, esta tenía 8, y 8, estas dos de 8 estaban en paralelo, porque fíjense que comparten los dos extremos de la resistencia, su equivalente de estas dos es 4 ohms. Quiere decir que ese circuito sería el equivalente de decir, lo voy a hacer acá abajo, no se puede hacer esto, pero lo hago ahí abajo, que sería lo mismo que colocar esto, se puede colocar la resistencia, ¿sí? Se puede hacer como un combinado, es decir, R1 y R2 en paralelo, y R3 y R5 también en paralelo, y las dos quedarían a su vez también en No, paralelo. R1 y R2 no estaban en paralelo. ¿No? Ah, no, entonces le estoy errando ahí. Claro, porque acá hay un amperímetro. Recuerden que dijimos, el amperímetro internamente de un amperímetro, y esto recuérdenlo bien a esto, que voy a traer de nuevo el... ¿Están viendo ahí? ¿Qué están viendo? El circuito, ¿verdad? Sí, profe, el PDF estaría muy bien. El PDF. Bueno, recuerden de que un amperímetro, nosotros pusimos acá un amperímetro. Acá pusimos el amperímetro. Recuerden que un amperímetro, yo lo voy a dibujar acá así grande. Un amperímetro, adentro del instrumento siempre existe una resistencia interna que tienen los instrumentos. Es como si acá adentro existiera una resistencia interna, una RI. Si se trata de un amperímetro, la resistencia interna del amperímetro es prácticamente igual a 0. Si se trata de un voltímetro, si hay una resistencia interna, esa resistencia interna en un voltímetro, esto lo tienen que tomar así entre pinzas. La resistencia interna es muy alta, o sea, para que lo asocien, piensen en un valor infinito. ¿Sí? En cambio, acá, un instrumento amperímetro, la resistencia es igual a 0. No es que sea 0, es muy chica. A eso quiero decir. Es aproximadamente 0. Y acá aproximadamente infinito. ¿Se entiende? Real no es infinito. Tiene un valor alto, pero no es infinita. Como este tiene un valor muy bajo, pero no es 0. ¿Ok? Entonces, poner un amperímetro acá, al decir que tiene resistencia muy baja o igual a 0, es lo mismo que decir que acá hay un cable, que era el cable que estaba antes. Entonces, si antes había un cable y ahora hay un amperímetro, es lo mismo de decir que esta resistencia no existe. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Al poner acá un voltímetro, como dice yo en el TINA, fíjense, los bornes A y B están abiertos. ¿Cuál es la resistencia que ven acá? No existe, no hay ninguna resistencia. Es lo mismo que pensar que acá hubiera una resistencia de valor infinito. ¿Sí? Entonces, poner un voltímetro acá es lo mismo que decir que yo estoy poniendo una resistencia de valor infinito, como dije yo acá. ¿Estamos? ¿Se entiende esa idea o no? Yo, profe, no entendí. ¿No entendiste? Sí, profe, yo No, entendí, yo tampoco. digamos, entendí que se anula, digamos, la resistencia de 6 ohms, pero lo del voltímetro, ponele, o sea, no me terminó quedando claro. Un voltímetro, chicos, un voltímetro es un instrumento de medición. Adentro
no importa lo que tengan, eso lo van a estudiar en el teórico, distintos tipos de instrumentos. Pero piensen siempre que un voltímetro, internamente, ustedes podrían pensar que tiene algún valor de resistencia, formado por las bobinas de muy altas vueltas que tengan interno, etcétera, etcétera, pero en definitiva, ustedes podrían representar ese valor de esa resistencia interna por un valor muy alto. ¿Está bien eso? Muy alto. Y un amperímetro, un valor muy bajo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, estamos hasta ahí. Nuestro circuito era así. El punto A y B, que estaba al aire, no tenía conectado a absolutamente nada. Pero si yo decido venir y conectar un voltímetro a los puntos A y al punto B, ¿yo estoy modificando el circuito? Esa sería la pregunta que tendrían que hacer. ¿Estoy modificando el circuito al agregar un voltímetro? Pensando que un voltímetro tiene una resistencia muy alta. No, bro. No estoy modificando el circuito. Al igual que decidir colocar un amperímetro en vez de un cable, sabiendo que el cable, ¿qué resistencia tiene un cable? Cero. ¿Tiene una resistencia muy alta o tiene una resistencia muy baja? Muy baja, aproximadamente cero. Entonces, si yo saco ese cable, como dice en el TINA, y pongo un amperímetro, ¿estoy modificando el circuito? No. No. Entonces quiere decir, mientras yo coloque instrumentos de medición en un circuito donde no modifico su estructura original, todo va muy bien y voy a poder obtener mayor información tanto de corriente o de tensiones de acuerdo al instrumento que yo coloco. Entonces, por eso es que yo pongo un voltímetro acá en el TINA y un amperímetro acá en el TINA. Acá yo decidí colocar un amperímetro en vez de que esté el cable. ¿He modificado algo el circuito? No, porque antes había un cable, que sabemos que un cable tiene resistencia cero. Y ahora pongo un amperímetro que también sabemos que tiene una resistencia cero. O prácticamente cero. Ya ¿Sí? que ya el cable de por sí solo anulaba la resistencia esa. Exactamente. Lo que mismo está haciendo el amperímetro. El amperímetro también está anulando la resistencia. ¿Por qué? Porque tiene resistencias muy bajas, casi cero. Si yo te digo, pongo, ¿cuál sería el paralelo? Vamos a poner así. Yo te digo que esta R tiene el valor de 6 ohms y en paralelo le pongo una resistencia como la que tiene un amperímetro generalmente de 0,01 ohms, ¿cuál es el resultado de este paralelo? ¿Un valor muy chico o un valor muy grande? Esas cosas tienen que dominar. Serie, hacer la resolución de resistencias serie y de resistencias en paralelo, para que se den cuenta qué pasa cuando yo hago una serie de una resistencia muy alta, o sea, muy alta con respecto a esta de 0,01. ¿Cuánto daría el paralelo de 6 con 0,01? ¿Alguien me puede decir de cuánto podemos hablar? Aunque sea, no quiero el valor exacto, un valor de orden. ¿Cuánto valdría? 9. Este valor que estaría acá como equivalente de esas dos. Menor a 0,01. Exacto, exacto. Él lo dijo. Grábense eso. Cada vez que ustedes ponen una resistencia, 2 o 3 o la cantidad que ustedes quieran de resistencias en paralelo, recuerden que siempre el resultado del paralelo va a ser un valor que es menor que de la menor de todas las resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. O sea,
Si acá hay una de 6 y acá hay una de 0,01, el equivalente estoy seguro, y si no pónganse a calcular, les va a dar menos que 0,01. Esas son cosas que tienen que manejar cuando estamos hablando de circuitos eléctricos. No importa si sean de continua, de alterna, de lo que sea, pero dos resistencias en paralelo va a ocurrir eso. Lo mismo, piensen ahora el efecto inverso. Supongamos que en vez de paralelo, ahora yo voy a poner en serie. ¿Qué pasa si yo pongo una resistencia en serie de un determinado valor? Pónganle esta 6, vamos a repetir el ejemplo. Y acá pongo en serie con una resistencia de 0,01 ohm. El equivalente de esto, siendo esta mucho mayor que esta que está en serie, el equivalente de la resistencia total será aproximadamente igual a esta resistencia, a 6. Por eso el resultado de este equivalente le va a dar 6,01. ¿Estamos? Esas cosas hay que manejarlas, chicos. Hagan y jueguen con resistencia en serie en paralelo y analicen los resultados. Esas cosas lo hicieron en física ya. Bueno, me fui. Ahora, estamos hablando. ¿Qué pasa con el borrador? Lo siento muy callado, como si se estuvieran sorprendiendo y no se tienen que sorprender. Al contrario, hay que pensar. Son órdenes de magnitud de resultados. Eso es lo que debe manejar siempre un ingeniero. Un ingeniero siempre tiene que manejar órdenes de magnitud. Hablemos de electricidad, hablemos de fuerza, hablemos de pesos, hablemos de lo que ustedes quieran, pero órdenes de magnitud. ¿Sí? Si ustedes ganan 1.000.000 de pesos y de repente les ofrecen un trabajo adicional para ganar más plata, que van a ganar 10 pesos más, ¿ustedes qué van a hacer con el trabajo? ¿Van a agarrar ese trabajo? No. ¿Para qué voy a perder tiempo si no hay una orden de una cantidad que realmente sea equivalente a lo que estoy ganando en el primer trabajo? Entonces, directamente, 1.000.000 más 10 pesos no te va a afectar la vida, pero sí te va a quitar el tiempo. Lo mismo pasa con la resistencia. Una resistencia muy grande colocada entre el punto A y B no me va a afectar el circuito. Simplemente voy a aprovechar, dado la característica que tiene un instrumento de medición como es un voltímetro, entonces voy a medir tranquilamente entre el punto A y B sin modificar nuestro circuito original. ¿Ok? Bueno, no sé qué más decirle para explicarlo, pero creo que es buena la aclaración, dado que... Pero recuerden, los instrumentos tienen esas características. Cuando le hablen de voltímetros, piensen en valores de resistencia muy elevados internamente. Cuando le hablen de amperímetros, consideren valores de resistencia muy bajos. ¿Ok? Profe, le hago una consulta. Bueno. Nosotros habíamos determinado que había una de las resistencias que estaba en corto, que era la de 6 ohms. Sí, esta. Sí, en el programa, ¿eso no lo detecta en algún momento? ¿Hay algún aviso? O sea, por ahí en la tabla esa que usamos de análisis, ¿lo podemos ver o algo? No, no te va a detectar nada. Eso, ¿por qué no te va a detectar nada? Porque sería lo mismo que si vos hicieras en la realidad con instrumentos reales, o sea, que tengas este circuito, y de repente vos estás todo conectado como está en el circuito, y vos venís y decís, voy a conectar un amperímetro entre este punto y este punto. Es lo mismo. Nadie te quita que vos pongas el instrumento, mientras no rompas el instrumento. Acá no lo va a romper porque evidentemente si antes había un cable y que vos pongas un instrumento de medición, no vas a
pongas un instrumento de medición, no te va a afectar en absoluto el circuito. En la realidad, si queremos ser un poquito más minuciosos de lo que estamos haciendo, si yo pongo un amperímetro acá, dejando el cable ese que estaba antes, esto, a ver, acá yo voy a hacer una pregunta para que sirva también para la idea que estamos manejando. Supongo que yo pongo un amperímetro ahí. Y dejo este cable como estaba antes. No como hice en el TINA, que yo lo único que hice era abrir este circuito. Yo corté este cable y puse el amperímetro acá. ¿Ok? Pero supongamos que yo pongo acá el instrumento de medición en paralelo con esa resistencia. Pero dejo este cable que está acá. ¿Marcará algo ese amperímetro? ¿O no marcará? ¿Podré medir algo? Sí, profe, sí va a poder medir. Y Va a para medir. mí no, profe. Va a medir. Me quedo con el que dijo no, profe. Claro que no vas a poder medir absolutamente nada. Porque otra vez, ¿qué va a pasar? Si yo supongo que la resistencia de este conductor, desde acá hasta acá, ¿qué valor puede tener? Va a tener valor 0. Pero el instrumento amperímetro, su resistencia interna, tiene un valor prácticamente chico, pero no es 0. Pónganle que sea 0,01. Por lo tanto, se dice, si yo hago esta conexión, de que este instrumento no me va a medir porque está en cortocircuito. La corriente, en vez de pasar por el amperímetro, va a querer pasar por acá, por el camino más de menor resistencia, por el cable. Entonces el amperímetro no me va a marcar nada. ¿Entiende eso? Asociando que la resistencia del cable es 0 y el amperímetro es 0,01. Estoy poniendo ejemplo, ¿no? ¿Está bien eso? O sea, ¿Entiende? profe, que lo que usted quiere decir es que el amperímetro va a despreciar esa corriente, porque es muy chica. No va a poder medir nada porque está en cortocircuito. El amperímetro queda en cortocircuito con ese cable. Ahora, yo corto el cable y el amperímetro va a empezar a medir. Profe, Escucho. pero ¿por qué no se dividen ahí las corrientes? O sea, en realidad sí va a medir algo. Lo que pasa es que va a medir no la corriente total, sino la corriente que le corresponde a la división al amperímetro. No, porque el cable la corriente siempre va a circular por el lugar de menor resistencia. Y si el cable tiene resistencia 0, va a ir toda la corriente por ahí. Jueguen con el TINA. Pongan una batería, hagan un circuito sencillo, así para sacarse la duda y puedan comprender lo que está sucediendo. Si yo vengo, supongamos, pongo una batería en el TINA, ¿no? Pongo la batería, pongo la resistencia, acá le pongo un amperímetro y cierro el circuito. ¿Estamos? Vamos a suponer que es así. Este es el más. Ahí, ¿va a marcar corriente el amperímetro? Claro que va a marcar. Va a marcar la corriente que equivale a la tensión B dividida a la resistencia R. Pero, si yo ahora vengo con un cable y pongo así y uno el amperímetro me va a marcar algo? No me va a marcar nada. ¿Por qué? Porque el amperímetro quedó en cortocircuito. ¿Sí? Háganlo con el TINA, se van a dar cuenta. Bueno, ¿qué otra duda tiene? Profe, en el TINA, ¿cómo era para ver cuánto daba, o sea, el análisis? Porque no sé si ¿Cómo falta era? error o no lo encuentro. Perdón, no entendí tu pregunta. ¿Me repetís qué me decías del TINA?
Para calcular, digamos, para saber los valores que da el voltímetro, por ejemplo. Sí. Se pone en análisis y no sé dónde más apretar. Acá, análisis, DC análisis, cálculo de tabla de resultados. Y ahí aparece la tablita. Ah, bueno, gracias. Bueno, ahora está dando error porque yo dejé todo este circuito que estaba queriendo hacer acá. Pero esto no lo quiero. Otra función del TINA podría ser de decir, bueno, yo voy a venir y en vez de usar tabla de ese resultado, cálculo de voltaje de nodo. Entonces fíjense lo que aparece. Aparece esto, ¿y esto qué viene a ser? Viene a ser como si fuera un voltímetro en el cual una de sus puntas ya está puesta en el circuito y la otra es la que ustedes pueden ir tocando en distintas partes del circuito para saber qué valor tiene. Vamos a ponerle a este circuito, suponete, un valor de referencia negativo, una tierra, para que todas las tensiones se refieran a ese punto. O sea que este va a ser nuestro punto de referencia, valor 0 voltios, al negativo. Voy a mi análisis, pongo cálculo de voltaje de nodos, y este punto, este voltímetro que tengo acá, ya tiene una de sus patas conectada a este punto negativo. Y la otra es la que tengo yo en el ratón acá. Ven que es como si fuera una puntita una punta de medición, que se llama. Entonces, si yo toco acá, por ejemplo, acá en el polo positivo de la batería, ustedes observen qué valor le vas a dar acá donde dice un signo de pregunta, voltios. Entonces, toco acá, y ahí, ¿cuánto les da? 30 voltios. Lógicamente, porque la batería tiene 30 voltios. Ahora, si yo toco acá, ¿cuánto me tiene que dar? Pregunto, ¿eh? ¿Cuánto debe medir ahí? Ese punto. Vamos, chicos, eso es fácil. Voy a tocar acá. ¿Cuánto va a medir? 30 va a medir también. ¿Por qué? Y porque este punto es el mismo punto potencial que este punto. Porque el amperímetro es como si fuera un cable, piensen así. Entonces ese punto tiene el mismo valor del punto positivo de la batería. Ahora, si yo toco acá, miren qué valor me va a dar. 18. ¿Y por qué hay 18 voltios? Y bueno, porque ahora hay acá, hay la caída de tensión en esta resistencia. Si acá hay, fíjense, si acá hay 18, yo toco ahí dice que hay 18, y toco acá arriba, y acá me dice que hay 30, ¿cuánto es la tensión entre los bornes de la resistencia? ¿Cuánto 12. es? 38, 30 menos 18. ¿Cuánto es 30 menos 18? 12 voltios. ¿Sí? Es como agarrar y decir, vengo con un voltímetro, lo voy a colocar acá, lo voy a conectar acá, este punto ahí, y este punto lo llevo aquí. Estoy midiendo la tensión que hay en los bornes de las dos patitas de la resistencia. Hago la tabla de resultados, vamos a la tabla, y fíjense cuánto van a marcar ese amperímetro. El perímetro VM2, que dice acá, dice que marca 12 voltios. Y sí, era lo esperado, porque era lo que nosotros medimos acá. Con este punto habíamos medido 30 y acá habíamos medido 18. Entonces, este voltímetro va a indicar 12. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Y así yo puedo seguir colocando todos los instrumentos que se me antojen, ya lo dijimos a eso. O sea, queremos ver qué potencia sale de esta batería o qué potencia disipa esta.
A ver, vamos a hacer una cosa, ya que vamos a aprovechar esta tabla para practicar esto. De ese análisis, tabla de resultados. Ahí está. Ahí me dice que BM2 marca 12. ¿Sí? Y sabemos que esta resistencia tiene el valor de 8, como dice ahí en el circuito. ¿Cuál es la potencia que está disipando esta resistencia? ¿La podemos calcular con los datos que tenemos acá? ¿Cómo se calcula esa potencia? Se calcula la potencia, la tensión al cuadrado dividido la resistencia. O sea, la tensión en los bornes de resistencia es 12. A ver, 12. Hagan 12 al cuadrado dividido 8. ¿Cuánto les da? 18. ¿18 qué? ¿En qué se mide la potencia? En watt. En watts. 18 watts. Exactamente. 18 watts. ¿Sí? Entonces, la potencia que disipa en calor esta resistencia, todas las resistencias disipan potencia en calor. Únicamente. Recuerden eso. En calor. Y se calcula por la tensión que hay en los bornes de resistencia al cuadrado dividido la resistencia. Esa es una forma. Otra forma sería la corriente que circula en esa resistencia al cuadrado por la resistencia. Otra forma, y debería dar 18 también. Y si quieren lo comprobamos. Vamos a sacar, saco esto un cachito. Voy a sacar esto y acá voy a poner un amperímetro. Pongo un amperímetro ahí está. Entonces ahora, tabla de análisis, tabla de resultados, esto, y dice que el amperímetro AM2 está marcando a la pipeta. ¿Cuánto dice que marca? Está mal conectado, me parece, profe. No sé Sí, si ¿no? llega a conectar bien. Bueno, me parece que puede ser, es muy probable. Porque está marcando 0 y no podría ser. A ver, vamos a modificar un poquito esto. Es que lo puse muy rápido. A ver, ahí está ahí. Claro, allá arriba faltaba que indique algo. Tabla de resultados. El amperímetro AM2 indica 1,5 amperes. Hagan 1,5 elevado al cuadrado por 8, ¿cuánto les da? 18 también. Da 18 vatios. Exactamente. Que era lo mismo que hacer la tensión esta al cuadrado dividido a la resistencia. ¿Sí? Y si se me ocurre venir y hacer un conexionado y colocar un batímetro que era recuerden, como habíamos dicho, pongo un batímetro para medir la potencia esta, y bueno, me debería indicar justamente 18 vatios también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se conectaba el batímetro? Vamos a ver. Super. Hay que correr todo para dar espacio nada más. Entonces voy a poner el batímetro. Recuerden que el batímetro tenía un amperímetro y un voltímetro adentro. Piénsenlo así. Entonces tengo que poner en serie la parte amperométrica. Vengo con el batímetro. Voy a rotar a la derecha para que quede paradito. La parte más gruesa era el amperímetro. Va en serie.
Conecto acá, y ahí tengo la bobina amperométrica del batímetro conectada. Y me falta la bobina voltimétrica, que tengo que medir la tensión que tiene en los bornes de la resistencia. Entonces, yo tengo que poner este acá, voy a ir así, y lo voy a conectar ahí, a una de los bornes de la resistencia, y la otra la pondré ahí. Ahí está. Este voltímetro me quedó al aire, que tendré que ir acá a este lado. Este voltímetro lo voy a sacar de acá, lo pongo a este lado. Ahí, y voy a conectar esta acá. Ahí está. Bueno, vamos a la tabla, análisis, ese análisis, tabla de resultados, y veamos qué nos dice el batímetro ahora. Bueno, el batímetro se llama W. ¿Dónde está el W acá? Debe estar más abajo. Ah, no, se llama PM1, acá está la sigla, PM1. PM1, ¿cuánto indica? 18 vatios. Son los valores que nosotros calculamos recién de dos formas, y ahora lo terminamos comprobando lo que indicaría el instrumento batímetro. ¿Ok? Bueno. Profe. Sí, Pi. Una pregunta. Bueno. ¿Por qué no sale con la fórmula esta de I por B para la potencia? Sí, tiene que salir I por B. Si yo multiplico lo que marca o sea, el batímetro, el A del batímetro por el B, me tiene que dar la potencia. ¿Cuánto mide el batímetro? La corriente del amperímetro. El AM2 era 1,5 por el BM2 da 12. Ah, sí, disculpe. Sí, perdón, vi 1,2, no 1,5. Disculpe, ahí sí. Bien, profe. Entonces vieron que calculamos por tres formas el valores de potencia. Bueno. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quieren que veamos? Vamos a seguir con el PDF. A ver, che. ¿Dónde está mi PDF? Dejo de compartir esto. Y voy a mi PDF. Ahí está. Nuestro PDF, estábamos viendo todo esto. Bueno, quedó duda, está bien esto, ¿no? Quedó claro lo que era ese cálculo. Profe, una última pregunta que me quedó ahí en la bobina, en la resistencia que está, donde se conecta el voltímetro, la de 8, pero la de arriba. Esta. Esa, digamos, como que queda también anulada en cierta forma. Me quedó esa duda ahí. Estuve tratando de hacerlo recién y lo resolví, pero me quedó la duda ahí al final. ¿Por qué se anula? No entendí. No, la pregunta es esa, porque, o sea, como que no me di cuenta si participa o no dentro de los cálculos, por eso le preguntaba. Y nosotros ya hicimos esto, o sea, dijimos, esta resistencia vamos a representarlo de nuevo al circuito equivalente. Esta no estaba. ¿Por qué? Porque estaba este cable. Entonces te queda la batería, yo hago la batería acá, tengo así, este es el positivo, y voy a poner esta resistencia, o sea que por acá está circulando una corriente, ¿verdad? Entre más y menos de la batería. Entonces, esa corriente la representamos con esas dos resistencias que están ahí. Ahí. Esta que tenía el valor de 8 y esta de 6. O sea que esta es la de 8 y esta es la de 6. ¿Sí? Luego, desde este punto, fíjense, desde ese punto, no, acá hay un cable más que me falta. Desde la unión de estas dos, sale este cable,
que viene a ser justamente, desde la unión de estos dos, este cable que estoy poniendo. Y ese va al punto B. Este es el punto B. Ahora, esta de 8 ohms que está acá, sería entre el punto B y el punto y el polo positivo, o sea, sería acá. Esta es la de 8. Esta. Y desde acá sale esta de 8. Y es el punto A. Entonces, estas dos resistencias, ¿cómo están entre sí? Paralelo. En paralelo. ¿Cuál es el resultado de esas dos resistencias en paralelo? Son 4. dos resistencias. ¿Ah? 4. ¿Sí? Entonces quiere decir que estas dos resistencias que están acá, yo puedo agarrar y las puedo borrar. Uy, borré todo. Esas dos de 8 que había ahí, puedo solamente agarrar y colocar una sola resistencia de valor de 4. Y acá abajo quedaba la resistencia de 6. Estoy mal con el pulso, che. Me gusta todo. Estoy trabajando con esta pantalla tan grande que me parece que eso es lo que me está volviendo loco. Entonces, acá viene una resistencia, acá viene un cable, ahí, y acá, miren, este es mi negativo. ¿Sí? Y esta es la de 6. ¿Así era? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Queda así. Esa de 4 que está acá es el paralelo que hay entre esta de 8 y esta de 8. Estas dos de 8 están en paralelo. ¿Sí? En el cual uno de sus puntos, la inferior, es el punto B, y la otra, la de 8, que está acá arriba, que es esta, es la del punto A. ¿Ven? Entonces nuestro circuito simplemente ahí está fácil de ver. Cuando por acá cierra el circuito, porque este es un circuito cerrado entre las 4 y 6, por acá está circulando constantemente una corriente. Y si yo quiero saber cuánto es la tensión que hay entre el punto A y B, yo voy a hacer esta pregunta. Supongamos, entre el punto A y B, dijimos que según lo que nos dio el TINA, creo que daba 12 voltios, ¿era? Algo así. Déjame ver que lo tengo acá. El voltímetro BM1 indicaba 12 voltios. O sea, TINA nos había dicho de que aquí, entre A y B, había 12 voltios. Porque habíamos puesto un voltímetro y nos dio 12 voltios. Yo hago esta pregunta. ¿Seguirá habiendo 12 voltios acá si esta, en vez de 8, vale 8000 ohms? No, profe. ¿Por qué? Porque la corriente no va a ir por donde tiene tanta resistencia, ¿o no, profe? Va a bajar directamente por de los 4 ohms y va a seguir derecho. Error. ¿Alguien más que dé una opinión? Entre punto y punto, profe, entre A y B, o sea, sin importar, digamos, el valor de la resistencia, como tenía una resistencia, digamos, el voltímetro, una resistencia grande, ¿no sería exactamente lo mismo? ¿No se mantendría? Muy bien, esa es la respuesta. O sea, entre O punto sea, y punto es como que, sin importar la resistencia, entre punto y punto se mantienen constantes, ¿o no?
Exactamente, exactamente. Si acá fuera una de 8.000, 8 millones o 0,008, siempre va a indicar 12 voltios. Distinto ¿Y por sería qué? si en vez de meter un voltímetro pusiéramos un amperímetro y ahí cambiaría la historia cuando la resistencia sea mayor o menor. Exactamente. Ahí sí va a cambiar la historia, dado que el amperímetro es un instrumento, como ya mencioné recién, que su resistencia interna es muy bajita, aproximadamente 0. En cambio, la del voltímetro, la que medía 12 voltios acá, cuando yo ponía entre el punto A y el punto B, su resistencia interna es un valor muy alto, que hablábamos de infinito, para que lo tengan en la cabeza. No es infinito, pero es un valor muy alto, eso quiero significar. Vamos, chicos, ¿se entiende eso? Se entiende bien, ¿no? La diferencia entre que esa resistencia cambia el valor de 8.000, 8 ohm o 0,8, o el valor que ustedes quieran. El valor de tensión va a seguir siendo 12 voltios. ¿Y de dónde salen esos 12 voltios? Y bueno, es el valor de la I que está circulando en este circuito. O sea, si yo pongo acá un amperímetro, ahora estamos jugando con los instrumentos, eso es lo que estamos haciendo. Va a medir justamente el valor de I. Y esa I multiplicada por estos 4 ohm es lo que me tiene que dar justamente 12 voltios. Porque en realidad estos 12 voltios es la tensión que hay en los bornes de estas dos resistencias. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, el valor de I es 12 dividido 4, marcaba 3 amperes. Y era lo que el Pina decía. Este instrumento marcaba 3 amperes. ¿Sí? Profe, a mí me cuesta darme cuenta por qué estarían en paralelo esos dos resistencias, las de 8. La que pusimos esta como equivalente 4. Claro, en el dibujo original por ahí me cuesta ver esos cambios. Sí, acá. A ver, lo vamos a borrar esto para que sí. Y por ahí, profe, también en el ejercicio 1, la forma, viste, que usted dice que están todas en paralelo, yo estaba rehaciéndolo, lo hice varias veces, y es como que nunca llego a los mismos resultados porque multiplican A las ver, resistencias. vuelvo a explicar eso. Un elemento como una resistencia o una inductancia, voy a poner acá un capacitor o una inductancia, así. Tienen dos bornes cada uno de esos elementos. Como también tiene una batería, dos bornes. Tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Entonces, si los bornes están unidos entre sí, por ejemplo, que haga esto y haga esto, ¿eso qué significa? ¿Que están conectados en paralelo o en serie? Paralelo, ¿verdad? Entonces, si yo agrego otra resistencia acá y la uno así, ¿esa está en paralelo o en serie? Está en paralelo. Porque está compartiendo este punto con este punto y este punto con este punto. Y es lo mismo que lo que dijimos acá. Esta era la resistencia en cuestión que me está preguntando. Esta y esta. ¿Por qué están en paralelo estas dos? ¿Y por qué? Una comparte con este punto, en esta unión. Y este punto está compartido con este punto por ese cable. Entonces lo mismo que colocar una resistencia, que esto fuera una sola resistencia de 8 en paralelo con 8, que da 4. ¿Se ve? Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno. Okay. Bueno, sigamos viendo otra cosa. A ver, avancemos un poquito más. Bueno,
lo mismo que habíamos hecho con esto, ¿se acuerdan? Esta resistencia está en paralelo con la R2, que es la que yo dibujo acá abajo. Bueno, ¿y qué más tenemos? Y después, bueno, ya arrancamos con el tema de esto de los fenómenos transitorios. Vamos a charlar un poquito de eso antes de terminar la clase, como para que ya nos introduzcamos, ustedes vayan dándole una leída, cosa que la clase que viene ya vemos bien los ejercicios estos. Yo había comentado de que nosotros, cuando yo tenía una batería, tenía acá un switch, o sea, una llave, y tenía acá una resistencia, y cerraba este circuito, cerrándolo en algún momento, llamado t igual a 0, en algún tiempo, inmediatamente por acá se establecía una corriente que también era constante, dado que esta tensión era constante. Eso, desde el punto de vista de un gráfico en tiempo, yo podría decir, esta es la corriente, y la corriente viene desde algún tiempo en valor 0, y justo en este tiempo t igual a 0, la corriente inmediatamente hace esto, sube y se mantiene constante. Antes valía 0. ¿Por qué? Porque el switch estaba bien. En el tiempo t igual a 0, que es en el momento que yo cierro la llave, prendo la luz, cuando usted entra a la habitación, inmediatamente la corriente en un gráfico de tiempo corriente, esto es tiempo, inmediatamente la corriente hace esto. En ese instante sube y se mantiene constante. ¿A qué valor? Al valor B dividido R. ¿Sí? Bueno, pero sucede que cuando yo ahora, en vez de colocar una resistencia, se me ocurre colocar una bobina, supongamos que ahora yo a ese mismo circuito, yo le voy a agregar el switch acá, está la resistencia que teníamos antes, y le agrego una bobina. En el momento en que yo cierre este switch en el tiempo t igual a 0, fíjense lo que va a pasar. Nosotros vimos cómo era el gráfico acá arriba cuando era una resistencia. Ahora, cuando es una bobina, yo voy a dibujar de nuevo esto. Voy a dibujar así. Esto es tiempo. Y esto es corriente. La corriente, bueno, venía de un valor 0 porque el switch estaba abierto todavía. Pero en el tiempo t igual a 0, por decir un valor, o tiempo t igual a 1, como ustedes quieran, cuando yo cierro el switch, no va a ocurrir lo mismo que esto, que acá, que lo que vimos cuando era una resistencia, que en ese instante la corriente subía inmediatamente, con una pendiente abrupta de un valor que permitía que se establezca la corriente de una manera constante. Pero acá, en el tiempo t igual a 0, cuando yo agregué una bobina, ahora la corriente, en vez de subir abruptamente hasta el valor constante, va a hacer esto. ¿Sí? Eso va a ser la corriente. Y acá, después de una cierta cantidad de tiempo, acá suponete, a este valor acá, a esta altura ya más o menos, para un tiempo ya bastante grande que haya pasado, el valor de la corriente va a tomar justamente el mismo valor que tenía cuando había una resistencia. O sea, este valor de I
que vale justamente B dividido R. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué observamos acá? Que la situación ha cambiado. Entonces, en el tiempo, cuando yo agregué este elemento, una bobina, que tiene un cierto valor de autoinducción L, que se mide en Henry, la corriente, en vez de hacer abruptamente subir y mantenerse constante, ahora la corriente demora un poco de tiempo hasta llegar al valor que debe llegar de B dividido R. Entonces, si yo tomo este tiempo, que pongámosle de t, y este le vamos a llamar t igual a 1, y hago una línea de tiempo, y yo en esa línea de tiempo fijo que acá esto es t igual a 1, esto es t1, y acá, en esta parte de acá, era el t igual a 0, que era cuando yo cerraba el switch, vemos que la cosa se repite exactamente igual que cuando era una sola resistencia, pero después de t igual a 1. Entonces, vamos a decir que a partir, si yo hago una separación de tiempo desde acá para atrás, es lo que llamamos los fenómenos transitorios. Desde acá hasta acá. Y a partir desde T1 hacia adelante, es lo que llamamos regímenes permanentes. ¿Sí? Permanentes. Y esto solamente ocurre, los fenómenos transitorios sobre todo, cuando aparecen elementos tales como la inductancia o tales como los capacitores. Si acá en vez de una bobina hubiera, tachemos esta bobina y hagamos el circuito acá, un capacitor, más o menos pasarían también estos fenómenos transitorios. Había un periodo transitorio y después un periodo de régimen permanente. ¿Sí? Vieron entonces que estos son fenómenos que suceden, que un poquito para poder entrar en este tema, de saber entender que cuando hay elementos de estas características, suceden cosas totalmente distintas a cuando hay elementos que son como las resistencias que no producen estos efectos. Pero cuando existen ya capacitores o inductancia o capacitores, como digo, aparecen estos fenómenos transitorios. Y estos fenómenos transitorios ocurren tanto en corriente directa o en corriente alterna. En corriente alterna, esto nosotros lo vamos a mencionar únicamente en corriente continua, como para que ustedes vean y tengan presente que existen estos fenómenos transitorios. Pero en corriente alterna también existen, pero no lo vamos a mencionar ya, sino que ya vamos a hablar siempre a partir de los regímenes permanentes. ¿Está? Como para que más o menos se lleven también ustedes una idea, justamente es por eso es que vamos a tratar de ver algo en este tema y de verlo también en el TINA, cómo suceden estos fenómenos que acabamos de decir, de esos fenómenos transitorios que ocurren en el momento en que yo se cierra un circuito. Para eso, ya son las 14:32, bueno, ustedes ustedes no hagan nada porque no lo van a saber hacer, pero ya la clase que viene vamos entonces a explicar, yo quiero que den una leída en base a esta introducción que le acabo de dar, a esto que está escrito acá, a toda la parte esta sobre todo de la bobina, y que traten de alguna manera de darle esa leída para que podamos hablar en sintonía en la próxima clase referido a todo este fenómeno transitorio. Esto arranca a partir de
La primera, a ver acá, acá. Comportamiento de una bobina en un circuito de corriente continua. ¿Está? Bueno, se los dejo como a modo de lectura, que hagan un poquito de introducción en este tema, así ya podemos ver un poquito más en detalle lo que sucede y sus análisis y los circuitos TINA con esos tipos de circuitos. ¿Estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo más antes que nos vayamos? Están ahí, ¿no? ¿O se acabó el chat? Yo estoy hablando. Sí, profe. Ah, están entonces. Sí, profe. Bueno. Bueno, listo, chicos. Dejamos este tema pendiente. Sigan practicando con ese TINA, poniendo instrumentos, haciendo conexiones en las que a ustedes se les ocurran. Y sobre todo traten de medir, de usar los instrumentos y tratar de comprobar que lo que le está marcando también ustedes lo pueden calcular manualmente. Y de esa forma van a obtener una destreza y un conocimiento, que eso es lo que buscamos un poco, que se lleven a ustedes de lo que son justamente los circuitos eléctricos, sencillos, pero que nos van a ayudar seguramente en muchas ocasiones para cualquier otro tipo de resolución de ejercicio. Más complicados cuando estemos en alterna y entendimiento de situaciones eléctricas que la tenemos en la vida cotidiana generalmente, en sus casas, en el automóvil, en un aparato que simplemente no funciona y a lo mejor entendiendo los fenómenos básicos de corrientes, tensiones, circuitos cerrados, cortocircuitos, etcétera, etcétera, uno puede otorgar o dar una respuesta a una solución si se le pregunta o si ustedes mismos quieren entender una respuesta de por qué sucede. Les mando un abrazo, que se cuiden, que la cosa está brava y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe, cuídese. No, profe. Gracias, profe.